Buenos días, hermanos. Ahora yo les doy la bienvenida. Muchas gracias a todos los que ya están siguiendo la transmisión y que ya se han reportado ahí a través de los comentarios. Ya han enviado saludos, todos en general. Gracias y bienvenidos. Esperamos que esta nueva lección de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios sea de provecho y de bendición para todos y cada uno de ustedes, tanto hermanos y hermanas que están ahí en casa acompañándonos, como también a aquellos amigos y amigas que también hemos observado y se han reportado a través de los comentarios, enviando saludos. Bueno, a todos en general les damos la bienvenida a esta sesión. Y bueno, como ya pudo haber observado, en esta ocasión lo empezamos de una manera diferente a como normalmente lo habíamos hecho anteriormente. Ahora pues con unos cantos que esperamos también sean de ánimo para usted, que le recuerde, ¿verdad? También cuando cantábamos juntos allá en la congregación y que esperamos en el Señor pronto podamos hacerlo nuevamente. Así es que esperamos que esto le anime, esto le aliente a seguir esforzándose en estos días de cuarentena, en estos días de distanciamiento. Siga siendo animado, siga siendo consolado también por la palabra de Dios, por estos cantos, por las alabanzas, por pues Dios mismo a través de su Espíritu Santo que le reconforte y le anime a los días que sean necesarios por delante en esta situación. Así es que no se desanime, no caiga en estrés, en desánimo, en frustración, en ese tipo de situaciones negativas que para nosotros como creyentes pues no deberían manifestarse. Por el contrario, que podamos demostrar y podamos reflejar que somos luz, que podamos demostrar y manifestar aquellos componentes del fruto del Espíritu. Así es que ánimo, hermano, hermana, amigos, usted que nos acompaña también, pues le invitamos para que pueda acercarse aún más y conocer más de manera personal a aquel Dios del cual profesamos, hablamos y cantamos, y la salvación que Él ofrece a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así es que pues vamos a pasar entonces a nuestra lección, pero no sin antes quiero también aprovechar este previo para también mencionar y mandarles un caluroso saludo, un abrazo particularmente y especialmente a dos hermanos nuestros que tenemos conocimiento, ahí de manera personal me pasaron la información, aquí mi familia me comentó, y también hace un momento una hermana, bueno, particularmente la esposa de el hermano a quien voy a mencionar, pues también ya me envió un mensajito para dar gracias en este caso, para expresar su gratitud, en este caso por nuestro hermano René Rodríguez, ya que en esta semana él cumplió años. De hecho, creo que es el día de hoy, específicamente el día de hoy, nuestro hermano René Rodríguez cumple años. Así es que si tiene a bien enviarle también un mensajito, un mensaje ahí de ánimo, de felicitación, lo puede hacer, hermano, ya sea a través de los comentarios en esta transmisión o también de manera personal ahí a su WhatsApp, o si tiene ese medio de comunicarse con él, bueno, lo puede hacer. Así es que René, te mandamos un cordial saludo, un abrazo fuerte y felicitaciones, que Dios te siga bendiciendo. Y de igual manera, también aquí me informaron que nuestro hermanito Miguel Hernández Sánchez, hijo de nuestra hermana Sarita, en esta semana también cumplió años. Así es que también, Miguelito, te mandamos un saludo, un abrazo, y también, hermanos, si tienen por ahí a bien enviarle un mensaje de felicitación, pues sería de mucha para ambos, muchas felicidades, que Dios les siga bendiciendo, y al final, espero no se me olvide, incluirlos también dentro de nuestra oración final cuando lección de escuela dominical. Entonces, un abrazo para ellos particularmente, y para todos en general, hermanos, también les enviamos un fuerte abrazo. Así es que, hermanos, pues vamos a proceder, vamos a dar inicio con nuestra lección de esta mañana, todavía mañana, unos cuantos minutos, pero todavía es de mañana. Así es que
Le invito a que usted tenga preparada su Biblia ahí en el libro de Deuteronomio, como lo hemos estado haciendo. Este es nuestro libro base en esta trimestre, por así llamarlo. Estamos considerando estudios en el libro de Deuteronomio. Y estamos considerando, esta va a ser nuestra quinta lección en este bloque que hemos denominado Fundamentos para Vivir. Recuerde que con esta quinta lección, el principal propósito que hemos estado tratando de obtener, el objetivo que hemos tratado de resaltar en estos pasajes, las lecciones que hemos tratado de resaltar, son precisamente aquellas que Dios a través de Moisés daba a su pueblo Israel para su diario vivir. Cómo Dios esperaba y quería que su pueblo se condujera en algunos aspectos en particular, como ya lo hemos estado observando en lecciones pasadas. Así es que el día de hoy vamos a considerar una lección más de fundamentos para vivir, y en este caso el título de nuestra lección es Dios desea justicia. Entonces, en ese título usted y yo vamos a poder observar que el fundamento para la vida diaria, para la vida cotidiana del pueblo de Israel y ahora para nosotros, es que podamos manifestar y vivir en justicia. Podamos demostrar y manifestar justicia en nuestro diario vivir como creyentes, como hijos de Dios. Y mire, hermano, de manera introductoria, pues precisamente uno de los pecados más frecuentes con los que los hombres de todos los tiempos a lo largo de la historia de la humanidad se ha enfrentado es precisamente el pecado de la injusticia. La injusticia es un aspecto negativo que a lo largo de la historia, en todas las culturas, en todos los pueblos, en todas las naciones, ha existido, ha imperado, pues tristemente podemos decir que ha sobresalido en muchas partes. Entonces, y de hecho en la Escritura tenemos referencia precisamente de eso, de esa situación, de la injusticia. Y uno de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente el profeta Amós, señalaba esto. Él acusaba a la sociedad de su tiempo por la gran injusticia que existía por todas partes. En esa temporada, en esa época donde Amós profetizaba, bueno, él precisamente señalaba estos aspectos de la injusticia que imperaba por todas partes en ese momento. Entre las cosas que tal vez usted puede identificar al leer el profeta Amós, usted va a poder identificar que, bueno, pues los ricos abusaban de los pobres. Y bueno, eso no es algo que haya dejado de existir, ¿verdad? Tal parece ser que hasta hoy en nuestro tiempo aún esto sigue observándose. Pero bueno, esto ocurría en el tiempo de Amós. Los ricos abusaban de los pobres y pues cuando tenían que llegar a los tribunales, los que tenían dinero, los que podían pagar a los jueces, a los que en este caso impartían la justicia, pues siempre salían bien librados, siempre salían triunfantes en estas situaciones, mientras que pues los más necesitados, los que tal vez en realidad requerían y necesitaban la justicia, que se les hiciera justicia, bueno, pues generalmente pues salían perdiendo en estas situaciones, por no poder pagar, por no poder tener la cantidad o el dinero suficiente para poder pues pagarle en este caso a los impartidores de la justicia, pues casi siempre salían perdiendo en esa situación. Bueno, es un aspecto que ahí usted puede observar en el libro del profeta Amós. Y como le decía, ¿verdad? Pues tristemente, lamentablemente, esta situación pues no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho aún hoy en nuestros días. Hoy seguimos observando, sigue existiendo este tipo de injusticia, ¿verdad? Los atropellos, las injusticias que usted puede observar ahí en los tiempos del profeta Amós, hoy en nuestros días también las podemos observar. Tristemente se siguen observando.
y esto tanto entre individuos, entre personas, como también entre las naciones o entre los pueblos. Esto también, estas situaciones de injusticia también hoy en nuestros tiempos se siguen observando. Y eso nos hace pensar que pareciera ser que eso que el profeta Amós escribió hace muchos años, pareciera ser que fue escrito recientemente, pero esto nos dice que precisamente la palabra de Dios, la escritura, no caduca, hermanos. Es actual, es vigente, sigue vigente la palabra de nuestro Dios y todo lo que encontramos en ella sigue siendo aplicable y útil y en ocasiones, y casi en muchas ocasiones, reflejan situaciones de nuestro tiempo actual, de nuestros días en los que estamos viviendo. Así es que hay esta similitud en los casos que podemos observar en los tiempos del Antiguo Testamento, en la historia bíblica, como lo que está ocurriendo hoy en nuestros días. Y mire, le decía que la palabra de Dios tal parece que no caduca, ¿verdad? No pasa de ser actual, no pierde su vigencia la palabra de Dios. Y hay una característica que pues la palabra de Dios tiene para no precisamente perder su vigencia. Y la característica es que principalmente o generalmente los problemas o las situaciones que la escritura toca a lo largo de todos los libros de la escritura que encontramos, los problemas que toca, los problemas que menciona o que trata, pues son problemas que han existido siempre, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Y es por eso que la palabra de Dios siempre habla directamente al corazón del verdadero problema. Y el corazón del verdadero problema, de todas esas situaciones difíciles y problemáticas, pues es uno, y somos nosotros. Es el hombre y su pecado, su pecaminosidad. Entonces, por eso es que la palabra de Dios sigue siendo tan actual, tratando y trayéndonos a la actualidad problemas de la antigüedad que seguimos viendo hoy en nuestros días, y entonces vemos cómo Dios daba la solución o daba los medios, los recursos necesarios, guiaba, daba la indicación y el camino correcto para solucionar esos problemas. Y hoy en día eso nos sirve precisamente, y es algo que debemos nosotros utilizar y aplicar para tratar de evitar esos problemas como el que vamos a tratar en la lección corresponde, que es el de la injusticia. Dios desea justicia, como es el título de nuestra lección. Dios desea justicia. Dios no quiere que actuemos injustamente. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en nuestra lección. Y hermanos, para cerrar esta pequeña introducción, pues algo que nos debe también animar para poder practicar esto, vivir justamente, es que al igual que en muchas otras circunstancias, cuando Dios da una indicación y espera que se cumpla lo que Él ha dicho, en este caso de la justicia, Dios bendice. Dios bendice a los que obran con justicia. Y en especial cuando la justicia, se practica con los que más la necesitan, que normalmente o generalmente suelen ser los más pobres, los más necesitados, los que no tienen alguien que les apoye, que les pueda dirigir o soportar en sus problemáticas. Entonces, hay bendición, hermanos. Cuando nosotros actuamos justamente, cuando actuamos con justicia, cuando manifestamos justicia y especialmente con los más necesitados, hermanos, tenga por seguro que va a haber bendición. Pero acuérdese, ¿verdad? No espere riquezas, lujos, comodidades. Habrá bendición en otros aspectos que Dios quiera manifestarle. Claro, tal vez pueda haber beneficio también material, pero principalmente espere beneficios espirituales en su vida, en su corazón, en su vivir. Entonces, hay bendición, hermano. Entonces, es lo que vamos a comentar y tratar de resaltar en nuestra lección. Y hermanos, pues ahí reside precisamente
la verdad central. La verdad principal que trataremos de resaltar en esta lección es que Dios desea justicia. Dios desea justicia en todos los pueblos y para todos los hombres. Ese es el deseo de Dios, que haya justicia en todos los pueblos y para todas las naciones. Y para empezar, tal vez podríamos pensar, y seguramente tal vez usted ya está pensando en algo con relación a este tema, porque pues es algo que tristemente podemos tal vez tener muy fresco en nuestra mente, es algo que tal vez podemos estar viendo constantemente a nuestro alrededor, las injusticias. Y yo le preguntaría, hermano, hermana, amigos, ¿qué injusticias existen hoy en día en nuestro planeta? Piense qué injusticias existen hoy en día sobre nuestro planeta, en todo el planeta en general. Piense en el mundo en general, piense en su país, piense en su estado, piense en su ciudad. ¿Qué injusticias usted observa que existen actualmente en esos ámbitos? Tal vez algo más cercano. ¿Qué injusticias ve usted en su vecindario? ¿Qué injusticias ve usted entre sus amigos, en su trabajo, con su familia? ¿Qué injusticias usted observa hoy en día? Y seguramente que tal vez usted ya estará pensando y recordando eso, y tal vez podemos decir, caray, pues sí, hay muchos aspectos en donde se manifiesta precisamente la injusticia. Y si vamos sondeando, si vamos viendo en cada una de estas esferas de toda nuestra vida, en todo el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, y vamos cerrando cada vez más esos círculos, hermanos, definitivamente que vamos a poder hacer una lista muy extensa de situaciones injustas que hoy en día podemos ver a nuestro alrededor. Pero el propósito es que nosotros tenemos una encomienda, hermanos. El Señor Jesús, ya haciendo referencia a algún pasaje del Nuevo Testamento, acuérdese que a usted y a mí nos ha dicho el Señor Jesús que nosotros debemos ser luz. Nosotros debemos ser diferentes a los demás y debemos precisamente vivir manifestando justicia, que es lo que Dios desea, como lo mencionamos en el título y en la verdad central. Dios desea justicia en todos los pueblos y para todos los hombres. Y nosotros debemos manifestarla en primer lugar. Aun cuando nosotros no la recibamos, tal vez podamos estar sufriendo injusticias constantemente, usted y yo no tenemos que actuar de la misma manera. Usted y yo tenemos que ser justos, porque es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y mire, nuestra lección va a tener 2 puntos. El primero de ellos lo vamos a denominar la justicia es necesaria. Y vamos a hacer referencia a un pasaje en Deuteronomio capítulo 16, versículos del 18 al 20. Y el segundo punto va a ser la justicia y la misericordia van de la mano. Y aquí vamos a hacer referencia a un pasaje en Deuteronomio capítulo 24, versículos del 10 al 22. Así es que pues tenga su Biblia ahí preparada, ya vaya apartando estos pasajes, y el primero que vamos a hacer referencia y le vamos a dar lectura, y le voy a pedir que ahí en casa me acompañe a leerlo, es Deuteronomio capítulo 16, versículos 18 al 20, para poder sacar la enseñanza de este primer punto sobre la justicia es necesaria. Bien, hermanos, vayamos a la escritura. Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, dice así: Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás,
para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, hermanos, son 3 versículos, una porción cortita, con la cual empezamos este primer aspecto de nuestra lección. La justicia es necesaria. Y miren, hermanos, como usted recordará, el libro de Deuteronomio es precisamente el recordatorio, ¿verdad?, de lo que Moisés habló al pueblo de Israel previo a su entrada a la tierra prometida. Les hizo el recordatorio, ¿verdad?, de todas sus experiencias pasadas en el desierto, de cómo es que salieron de Egipto, de la esclavitud, de todo lo que Dios había hecho hasta ese momento por ellos, pero también les recuerda todas las leyes que Dios les había dictaminado ahí en el desierto y que Él quería que ellos pues obedecieran, que cumplieran. Y entonces aquí una de ellas tiene que ver con esto, con la justicia. Y mira, hermano, estos versículos parece ser que pues nuevamente había una preocupación, ¿verdad?, en Moisés, y anticipaba una problemática que los israelitas enfrentarían a su llegada, a su entrada a la tierra prometida. Cuando ellos entraran a esa tierra, si bien iban a tener un líder, que en este caso ya no sería Moisés, sino Josué, en este caso, si bien tendrían a Josué como su líder nacional, el que los guiara, tristemente, como la misma escritura nos los dice, cuando Josué muere y esa generación de hombres que siguieron las leyes de Dios y trataron de ser fieles a los principios de Dios, pues el pueblo iba a caer en una situación caótica nuevamente. Iban a quedar sin liderazgo, sin dirección y sobre todo sin justicia. Entonces, pues sí, al inicio tendrían a Josué como su líder, pero ellos iban a fallar en poder elegir, en poder seleccionar a sus líderes espirituales que vinieran posteriormente a esa generación de Josué y los que le rodearon. Iban a tener esa carencia, esa dificultad de haber seleccionado y elegido a esos líderes que los guiaran a las tribus, a las ciudades, a los distritos, que los guiaran en justicia y en sabiduría divinas. Tristemente fallaron en ese aspecto o fallarían en ese aspecto, porque la escritura nos lo dice ahí cuando usted va al libro de Jueces. Después de Josué venimos a Jueces y en el capítulo 2 precisamente menciona eso. Josué muere y la generación que siguió sus pasos también cuando murieron, dice, el pueblo de Israel cayó en una situación de una situación caótica, como le decía, ¿verdad? Nuevamente se perdieron, dejaron de seguir los mandamientos y principios de Dios y fue terrible para ellos. Entonces fallaron en ese aspecto y precisamente debido a que no seleccionaron, debido a que no eligieron a jueces, a líderes sabios y administradores santos, la rebelión y la injusticia predominaron e infestaron sus comunidades. Esto predominó en este caso, la injusticia y la rebeldía, la rebelión. Entonces vea cómo es importante. Para Dios, desde el inicio, ha sido muy importante que haya justicia y que haya alguien que esté encargado, que esté observando, que esté vigilando, que haya justicia, que se imparta justicia correctamente. Entonces, esto era una responsabilidad que el pueblo de Israel tendría o tenía en el momento de que iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, hermanos, pues también para nosotros hoy en día es responsabilidad muy seria, es una responsabilidad muy seria el designar o escoger cuidadosamente funcionarios que sean sabios y justos. Y no solamente piense usted en el aspecto espiritual de la congregación. Cuando pensamos en seleccionar un maestro, un líder, un anciano, un evangelista, cuando pensamos en eso,
tenemos que cuidar estos aspectos y tenemos que buscar elegir personas que puedan actuar justamente y con la dirección y sabiduría divinas. Pero también, hermanos, es una responsabilidad muy importante, muy seria, también en el aspecto secular. Que nosotros seamos responsables en seleccionar, en emitir nuestro juicio para elegir a las personas que van a impartir la justicia y la autoridad en el ambiente, general de nuestra convivencia, de nuestra sociedad. Entonces, por eso es importante que también nosotros seamos responsables en ese aspecto. Nosotros tenemos que tratar de identificar y seleccionar a las personas adecuadas, que puedan ser las personas justas, que hagan el trabajo adecuado. Ya después, tristemente, si, como lo hemos visto a lo largo de la historia, si ellos se corrompen, si ellos no hacen el trabajo adecuadamente, si no imparten la justicia como deben de hacerlo y para lo cual Dios, porque Él es el que los pone y Él es el que los elige, les dio esa autoridad, no lo hacen, entonces pues ellos tendrán que pagar también sus consecuencias. Pero bueno, tenemos esa responsabilidad, hermanos, porque ya vemos entonces que desde el inicio, para Dios era importante esto, que hubiera justicia y que hubiera personas que se encargaran de vigilar que se impartiera la justicia. Y entonces al fallar el pueblo de Israel en esta situación, pues obviamente iban a pagar las consecuencias, ¿verdad? Iban a experimentar las consecuencias de esta deficiencia que tuvieron de no elegir líderes que actuaran con justicia y que guiaran justamente al pueblo. Nosotros igual, si fracasamos en esa labor de seleccionar a estas personas, vamos también a experimentar las consecuencias. Y es algo que seguramente estamos viviendo, es algo que estamos viendo, aunque tal vez no es por nuestra elección, sino por la misma conducta del hombre, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. La misma tendencia a corromperse del hombre los lleva a no practicar la justicia, sino caer en lo contrario, la injusticia. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel durante su peregrinar por el desierto, pues ellos hicieron esto también precisamente, seleccionaron a personas que pudieran ayudar a Moisés en la impartición de la justicia. Si usted va ahí en su Biblia a Deuteronomio capítulo 1, y bueno, ahí sí lo tiene, no voy a hacer referencia a todo el pasaje, pero mire, si usted va a Deuteronomio capítulo 1, en los versículos del 9 al 18, hay un pasaje que, si tiene la versión Reina Valera, dice ahí nombramiento de jueces. Precisamente, ¿verdad? Ahí encontramos el antecedente de cómo en el peregrinar por el desierto, Dios guía a Moisés, ¿verdad? Para que también elijan a personas, elijan a hombres fieles, honestos, justos, para que le ayuden en la impartición de la justicia dentro del pueblo de Israel que iba camino hacia la tierra prometida. Entonces, ahí vemos el antecedente. Y ese antecedente en Deuteronomio 1, del 9 al 18, es precisamente también la referencia a Éxodo capítulo 18. Ahí en Éxodo capítulo 18 usted puede ver el pasaje original de cómo fue que Moisés elige, precisamente por consejo de su suegro. Su suegro le aconseja, ¿verdad? Mira, estás llevando una carga muy pesada, le dice, no vas a poder tú solo. Dice, entonces elige, selecciona hombres fieles, honestos, justos, que puedan ayudarte a guiar al pueblo, a tratar asuntos de impartición de justicia. Y ya los asuntos más complicados, los más difíciles, bueno, entonces ya tú los tendrás que tratar. Bueno, ese es el antecedente, hermanos. Entonces veamos cómo para Dios siempre ha sido muy importante la impartición de la justicia. Entonces, eso vemos ahí en nuestro pasaje, ¿verdad? En el capítulo 16, en lo que vemos ahí en el versículo 18. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades
que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Esto es cuando entraran, ¿verdad? Cuando debes poner jueces y oficiales en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales, y aquí está la función, ¿verdad? Deberían elegir a esos hombres, deberían seleccionarlos. ¿Y cuál iba a ser la función que tendrían que hacer? Dice, juzgarán al pueblo, y dice, con justo juicio. ¿Sí? Entonces, el mandamiento, la indicación, la recomendación aquí es: selecciona hombres que impartan justicia, que vigilen de que se viva con justicia, ¿sí? Pero estas personas van a juzgar, precisamente, serían los encargados de deliberar entre asuntos o acciones entre las personas, y ellos emitirían una sentencia o un juicio. Pero lo importante y lo relevante y el principal consejo que Moisés les daba al pueblo es que a esos hombres que elegirían para juzgar al pueblo, lo tendrían que hacer con un juicio justo. Con un justo juicio, dice específicamente ahí. Entonces, deberían hacerlo, su juicio, con el cual iban a juzgar las acciones de las personas y las acciones que se tuvieran que tratar en el pueblo. Esas personas que iban a elegir tendrían que juzgarlas justamente. Y ese juicio precisamente es la facultad de distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo malo. Eso es lo que tenían que hacer: identificar si estaba bien o si estaba mal el asunto que iba a caer en sus manos. Esos hombres que iban a ser elegidos para juzgar tendrían esa responsabilidad de deliberar el asunto, el problema, si era correcto, si era malo, y en base a eso emitir un juicio. Pero ese juicio dice que tendría que ser justo, o sea que tendría que ser correcto, tendría que ser lo apropiado, tendría que ser lo equilibrado, ¿sí? No tendría que cargarse hacia un bando, ¿verdad? No tendría que cargarse hacia un lado. Tendría que ser justo, equilibrado, balanceado, apropiado y correcto, ¿sí? Esa era la recomendación en este caso que Moisés daba al pueblo. Entonces, pondrás jueces y oficiales. Esto es importante, esto es necesario ahora que entres a la tierra prometida, porque mira, ahorita venimos así como que en grupito, ¿verdad? Venimos aquí todos juntos. Y bueno, y a pesar de ello, yo soy el líder, pero tengo personas que me ayudan para cuidar de que se imparta justicia. Pero ahora que vas a entrar a la tierra prometida, diría Moisés, ¿verdad? Y yo ya no voy a estar, y te vas a esparcir por todas las provincias, por todas las ciudades. Entonces dice, en cada una de esas ciudades vas a poner jueces y oficiales, las personas que se encarguen de impartir justicia. Y ellos lo van a hacer, van a juzgar al pueblo, van a balancear, van a analizar, van a tratar esos asuntos para emitir un juicio justo. Tiene que ser un juicio justo, equilibrado, balanceado, sin preferencias en este aspecto. Y bueno, y ahí precisamente lo que a continuación le dice en el versículo 19. Esa era la labor, lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Y mire, para reforzar eso de que el juicio tendría que ser justo, dice en el versículo 19, no tuerzas el derecho. ¿Sí? Para empezar, o en ese versículo 3 vamos a encontrar tres cosas que se le recomienda, que le recomienda Moisés al pueblo sobre las personas que van a emitir justicia, y sobre también ese concepto para que al pueblo le quede claro, ¿sí? Bueno, de entrada, no tuerzas el derecho, ¿sí? Ahí está un primer aspecto. ¿Y qué significa esto? Y tal vez en otras palabras, lo que estaba tratando de decirles es que
pues no veas lo malo como bueno, o al contrario, ¿verdad? No veas lo bueno como malo. Cuando trates un asunto, cuando trates una problemática, un tema que venga a ti, a tus manos y que lo tengas que tratar, bueno, tiene que ser derecho. O sea, lo tienes que ver apropiadamente. Y dice, no tuerzas el derecho, no veas lo que es malo, lo hagas ver bueno, y viceversa. Lo que es bueno, lo hagas ver malo, tal vez con el hecho de favorecer a alguien en particular. Entonces dice, no tuerzas el derecho. Es algo muy importante que pues en nuestras leyes también hoy en día, pues debería ser lo correcto, ¿verdad? Debería ser lo que se debe estar manifestando y lo que se debe estar ejerciendo. No torcer el derecho, no distorsionarlo, no acomodarlo a nuestro beneficio o al beneficio de alguien en particular. Tiene que ser justo. Por eso decíamos en el versículo anterior, en el versículo 18, el juicio tiene que ser justo, correcto, equilibrado, adecuado. No tiene que ser con la intención de beneficiar a alguien en particular porque me cayó bien o porque, como vamos a ver más adelante, pues ya cayó algo por ahí, ¿verdad? Un soborno. Ya me favoreció con algo buscando que yo le ayude o que emita un juicio en su favor. Entonces dice el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel, no tuerzas el derecho. Y mire, quería utilizar algunos ejemplos para tratar de reforzar esta expresión de no torcer el derecho. Y lo que decía, ¿verdad? De no ver lo malo como bueno o viceversa, no ver lo bueno como malo. Es no distorsionar lo correcto y legal. ¿Sí? Lo que es correcto y lo que es legal, no distorsionarlo, no torcerlo. Como le decía, no tratar de acomodarlo y hacerlo ver de tal manera que sea bueno y favorezcamos a alguien. Y mire, por ejemplo, algo que quería utilizar para ilustrar esto. ¿Usted qué pensaría de este aspecto que hemos visto? Tal vez en las noticias hemos hablado de situaciones de estas. El robar, cuando una persona principalmente no tiene trabajo, cuando una persona está, pues ha caído en desesperación porque no tiene trabajo, porque no tiene cómo sostenerse a él o tal vez a su familia, y roban, ¿no? Y algunos dicen, pues, o tratan de justificar esa acción, ¿no? Diciendo, pues es que no tiene que comer, no tiene trabajo, no tiene cómo solventar sus necesidades, y por eso roba. Y ahí de alguna manera se está torciendo, ¿verdad? Lo que el derecho dice. De hecho se nos dice, y uno de los mandamientos que Dios también dio, es no robar, aun cual sea la circunstancia, aun cual sea la situación. Dice no robar. Entonces el robo es algo malo, es algo que es injusto, es algo que las leyes castigan, y no solamente las leyes divinas, también las leyes de los hombres, también es algo que castigan. Entonces el robar no es bueno, el robar no es justo. Y si alguien roba por no tener trabajo, porque tiene mucha necesidad, pues aún por esa circunstancia no es justo. Entonces, para las personas que tratan de justificarlo, aquí es un ejemplo de cómo, por ejemplo, estamos torciendo el derecho. No es lo correcto. Otro ejemplo muy clarísimo y que tiene que ver con un mandamiento y un principio divino que encontramos en la Escritura, por ejemplo, es el homosexualismo, el lesbianismo. Son situaciones que están claramente señaladas por Dios en su palabra, que son aberración a Dios, que tuercen completamente lo que Dios dictaminó y enseñó en su palabra como lo justo y apropiado y correcto. Dios creó al hombre y la mujer. Y dice, y se unirán. ¿Sí? Ahí está instituyendo él mismo la familia. Entonces, ese es el plan de Dios. Esa es la forma que Dios diseñó para nuestra sociedad. Sin embargo, hoy en nuestros días, ya la sociedad
ha torcido precisamente el derecho que Dios dictaminó en su palabra y ha establecido estas culturas o estas maneras de vivir totalmente distorsionadas y totalmente aberrantes a lo que es la verdad y lo justo ante los ojos de Dios. Ese es otro ejemplo muy claro en ese aspecto. Otro ejemplo que quería utilizar es, por ejemplo, cuando alguien está sometido a maltrato, y en algunos casos porque tal vez es menor que la persona que le está sometiendo en este caso a maltrato, por ejemplo un menor de edad, cuando es sometido a maltrato tal vez por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos o por simplemente una persona que es mayor a él. Y él utiliza ese argumento, ¿verdad? Pues yo te maltrato porque yo soy mayor que tú. Bueno, eso no es justo, eso no es lo correcto. Aún a pesar de que sea un menor de edad, o sea, menor que tú, no es lo justo ni lo correcto. Estamos torciendo, en este caso, el derecho. O te tienes que someter, ¿verdad? El esposo a veces le dice a la esposa, ¿verdad? Pues te tienes que someter y yo te maltrato en este caso, o caen en situaciones de maltrato, pues porque así dice, ¿verdad? Porque te tienes que someter. No es lo correcto, no es lo que dice la escritura en este caso, lo que nos dice. No torzamos, en este caso, el derecho. Otro ejemplo, también en base a lo que a veces la palabra, y utilizo algunos, y creo que la mayoría estamos utilizando ejemplos de lo que la escritura nos dice, porque a veces tendemos a eso, a torcer lo que dice la escritura, el derecho y la justicia de Dios, y buscamos acomodarlo a nuestra conveniencia. Y a veces hay personas que dicen, personas que son malas, que caen constantemente en pecado, que ofenden a otras personas y le dicen, es que pues tú me tienes que amar, me tienes que perdonar, porque Dios dice que me debes amar y que me debes de perdonar aún en esas circunstancias. Pues sí, es correcto, tengo que amarte y tengo que perdonarte, pero eso no te da razón a ti para que caigas constantemente en esta situación o lo hagas deliberadamente. Me estés provocando un mal, me estés causando un daño por el hecho o la justificante de que Dios dice que debo amarte y debo perdonarte. Ahí estoy torciendo, en este caso, lo que dice Dios en su palabra. Bueno, son unos ejemplos, hermanos, de lo importante que dice aquí entonces en Deuteronomio 16, 19. La primera de las 3 recomendaciones para la impartición de la justicia. No tuerzas, ¿sí? No tuerzas el derecho. Entonces, de manera sencilla, no hagas ver lo malo como bueno, ni hagas que lo bueno parezca malo. ¿Ok? Bueno, ahí está. La segunda recomendación que encontramos en el versículo 19 es, no hagas acepción de personas, ¿sí? Esto es algo que también con tristeza vemos en nuestra sociedad, la acepción de personas. Y en este caso, pues se nos dice que la justicia debe ser impartida sin acepción alguna, o sin excepción alguna también. Y debe ser impartida sin dejarse llevar por la posición social o la condición económica o la raza de las personas. No debe ser un factor para decir, pues a ti sí te trato con justicia, porque eres rubio, de ojos azules, porque tienes mucho dinero, porque me caes muy bien, porque hablas bonito, porque eres elocuente, porque tienes muchas habilidades, y a diferencia de otro que tal vez pueda ser totalmente sus condiciones diferentes, ¿verdad? A lo que ya mencioné. Entonces, no debe ser así. Y esto también nosotros como creyentes debemos cuidar ese aspecto de no hacer acepción de personas. Entonces dice, la justicia debe ser impartida sin acepción de personas, sin dejarnos llevar por la posición social o la condición económica o la raza de las personas. Porque tristemente también, pues cuando esto pasa, es cuando pues vemos a personas que son humildes, que son pobres, que como les decía, no se visten bien, en fin, ese tipo de situaciones generalmente
como que nos provocan o nos conducen a hacer ese tipo de injusticia, la acepción de personas. Entonces debemos ser justos en ese aspecto, considerar a todas las personas como nuestros semejantes, debemos considerarlas como iguales. Al final de cuentas todos son creación de Dios y debemos también, como nuestro prójimo, amarlos a todos y tratarlos a todos de manera equitativa, justa en este caso. Muy bien, entonces ahí está una segunda recomendación: no hagas acepción de personas, ¿sí? A todos debes tratarlos por igual. Y la tercera recomendación que encontramos en el versículo 19, y es la muy importante, dice: ni tomes soborno, ¿sí? Aquellos jueces y oficiales que impartirán justicia, aquellos que van a procurar la justicia y vigilar que se haga justicia, dice, no tomen soborno, ¿sí? Y ahí dice a continuación el por qué. Dice: no tome soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los santos. Y sí, efectivamente, el soborno es una situación muy dañina que provoca precisamente este tipo de males. Que la persona más propia, la persona más correcta, la persona más honesta, más recta, pueda pues desviarse, pueda ser injusta, pueda ser deshonesta y pueda cometer errores y favorecer, en este caso al hablar de la impartición de justicia, pues caer en el error de favorecer a alguien que tal vez no lo merece. Entonces la recomendación aquí de parte de Dios a través de Moisés es: no tome soborno. Dios condena el soborno. Y ya lo dice por qué, ¿verdad? Porque ciega los ojos de los sabios, pervierte las palabras de los justos. Entonces, el soborno, hermanos, puede provocar que la persona sea conducida. Dice, tal vez una primera vez ocurre, ¿verdad? Y ya lo aceptó, entonces empieza a abrir la puerta, o ya más bien abrió la puerta para que esto se siga dando. Si ya lo ocurrió una vez, si ya aceptó el soborno una ocasión y vio que nada pasó, y dice, pues lo puedo hacer otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ya después entonces hasta él mismo pide algo para poder beneficiar a una u otra persona. Y entonces aquí abre las puertas a un pecado que es sumamente grave y que ya lo consideramos, mencionamos algo de ello cuando hablamos de la lección de los 10 mandamientos. Este pecado es la codicia. Acuérdese, ¿verdad? Lo que dice ahí, el pecado de la codicia en los 10 mandamientos, dice en Deuteronomio 5:21, dice, no codiciarás. Y vea todos los aspectos negativos, ¿verdad? Que no quiere que toque este caso del pecado de la codicia. Y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Se da cuenta? Porque la codicia se puede ir extendiendo, se puede ir ampliando, se puede ir abriendo a más aspectos de la vida. Entonces, si tal vez primero empezó con un detallito por ahí el que soborna y el que recibe el soborno con algo pequeño, después esto puede abrir el corazón de la persona a la codicia y decir, pues esto ya no es suficiente, ¿verdad? Ahora quiero esto, y después esto, y después esto, y se va haciendo más y más codicioso. Entonces cae en ese pecado también tan terrible que condena a Dios en este aspecto. Entonces ahí están esas 3 recomendaciones en este primer aspecto que estamos observando, ¿verdad? Y dice al final, en el versículo 20, lo que sí debe hacer, ¿verdad? Ya le dijo a los jueces y oficiales cómo deben conducirse, cómo deben actuar, cómo deben hacerlo, con esas 3 recomendaciones que deben evitar: de no torcer el derecho, no hacer acepción de personas, ni aceptar soborno.
Y en el versículo 20 les dice lo que sí deben hacer. Dice la justicia seguirás. Y hay un porqué nuevamente, y ahí está lo que les decía en la introducción, ¿verdad? Dios nuevamente, cuando da una indicación, también ofrece una bendición. Y Él les dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, para que te vaya bien, para que tus días sean buenos, para que puedas vivir adecuadamente. Y es que, hermano, imagínese usted un mundo sin injusticias. Sería algo maravilloso, ¿verdad? Sería algo excelente, porque estaríamos viviendo en total armonía. No tendríamos queja de nadie, ni nosotros tendríamos queja de nadie, ni nadie tendría queja de nosotros, porque todos estaríamos viviendo en armonía, en cumplimiento a los mandamientos, pues tal vez, si no de Dios, que bueno, creo que para que esto pueda ser posible tendríamos que ser todos guiados y dirigidos por Dios, pero al menos estaríamos tratando de cumplir y obedecer los mandamientos o las leyes terrenales. Y entonces nuestra vida, nuestro entorno, nuestro ámbito sería totalmente distinto a lo que vemos actualmente. Tendríamos atención diferente a lo que tal vez hoy recibimos como atención cuando vamos a alguna dependencia, cuando vamos a algún trámite, cuando tratamos con nuestros patrones, con nuestros empleados, aún dentro de la familia, hermanos, con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, con nuestros vecinos, en fin, en todos los ámbitos, ¿verdad? Al principio le decía, ¿qué injusticias usted tiene en su mente que hay hoy en nuestros días, a nuestro alrededor? ¿Ya hizo la lista tal vez? ¿Ya pensó en algunos? Muchas, muchas seguramente, ¿verdad? Entonces, dice el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel, la justicia seguirás. Y si la sigues, entonces vas a vivir, vas a heredar la tierra que Jehová tu Dios te da. Te va a ir bien. Entonces, hermanos, habrá bendición garantizada, como les decía, como normalmente Dios lo ofrece cuando da alguna indicación. Hermanos, entonces, ¿por qué piensa usted? Yo le preguntaría en este momento, ¿por qué cree usted que es necesario que existan personas con autoridad que vigilen que haya justicia? ¿Por qué cree usted que esto sea necesario? El primer punto, el punto que estamos tratando de nuestra lección, es la justicia es necesaria. Y acabamos de ver cómo Dios le pidió a su pueblo que colocara, ¿verdad? Que eligiera y que pusiera personas que procuraran la justicia, que vigilaran que se impartiera la justicia. Y esos hombres tenían que tener ciertas características y actuar con ciertos principios. Y eso les iba. Bueno, ahora, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que en ese tiempo y por qué es necesario que hoy en nuestro tiempo existan personas con esa autoridad que vigilen para que haya justicia? ¿Será que eso tiene que ver con el carácter del hombre? ¿Será que eso tiene que ver con nuestro carácter, con nuestras actitudes, con la manera en que nosotros nos conducimos, con la manera en que nosotros somos? Estaba concluyendo este primer punto de la lección y le hacía una pregunta. Creo que ahí más o menos es donde se interrumpió la transmisión. Y le preguntaba que por qué cree usted que sea necesario, ¿verdad?, que existan personas con autoridad que vigilen para que haya justicia. Y le preguntaba, ¿será que eso tiene que ver con el carácter del hombre, con nuestro carácter, con nuestro corazón, con nuestra tendencia a inclinarnos al mal? ¿Será por eso que desde entonces Dios
ya veía esos aspectos y por eso le decía a Moisés para con su pueblo, tiene que haber esas personas. Bueno, piénsele eso, considere eso y que nosotros no seamos parte del problema, que nosotros no seamos parte del problema, que seamos la solución, que los demás puedan ver en nosotros esa conducta que Dios espera de toda la humanidad. Que usted y yo podamos ser el ejemplo de eso. Y hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de seguir la justicia? ¿Cuáles son las consecuencias de seguir la justicia? Bueno, aquí Dios ofrecía algo, ¿verdad?, para su pueblo. Si actuaba con justicia, si ellos vivían en obediencia a esa indicación, bueno, les garantizaba algo, ¿verdad? Les decía, va a haber beneficio. Para usted y para mí, ¿cuáles van a ser las consecuencias de seguir la justicia? Ya le decía, y tal vez a lo mejor no lo experimentemos, ¿verdad? Porque la demás gente tal vez no van a pensar lo mismo que nosotros y van a seguir siendo injustos. Y tal vez no vamos a experimentar algo bueno y agradable de parte de ellos. Pero tenga por seguro que el beneficio va a ser aún mejor en su corazón, espiritualmente, y sobre todo recuerde aquella indicación que también nuestro Señor Jesús nos dejó de hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Que tal vez también tenga que ver algo, ¿verdad?, de nuestras buenas obras que favorezcan y actúen con justicia. Pero el beneficio es principalmente espiritual. Entonces, ¿y hermano, cuáles serían las consecuencias de no seguir la justicia? Usted imagínese viviendo en injusticia, violando las leyes, no solo las divinas, sino las terrenales. ¿Cómo se imagina usted una vida así? ¿Cómo se imagina usted su vida viviendo en injusticia? Como un delincuente, ¿verdad? Como un delincuente. Entonces es algo desagradable, es algo que no nos puede provocar ni motivar a tratar siquiera de pensar en vivir de esa manera. Al contrario, es mucho mejor vivir en justicia. Bueno, hermanos, y vamos entonces al siguiente punto. Mire, el segundo punto de nuestra lección dice, la justicia y la misericordia van de la mano. Y ahora le invito a que busque, por favor, Deuteronomio, capítulo 24. Y va a ser esa porción en donde vamos a considerar para este último punto. Deuteronomio capítulo 24, versículos del 10 al 22. Mire, es un pasaje que podemos dividir en tres partes. La primera parte, versículos del 10 al 13, en donde podemos encontrar una indicación de cómo actuar justamente con el que te pide prestado. Ahí está una primera parte. Una segunda parte, versículos 14 y 15, cómo actuar justamente con tus empleados, si es que los tenemos. Y versículos del 17 al 22, cómo actuar justamente con extranjeros, huérfanos y viudas. Entonces vamos a Deuteronomio 24, versículos 10 al 13. En primer lugar, dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Y mira, hermano, en estas tres secciones dentro de este pasaje vamos a seguir viendo el aspecto de la justicia. Pero aquí vamos a ver cómo la justicia se manifiesta a través de la misericordia. Por eso es que dice la justicia y la misericordia van de la mano. Y entonces son tres ejemplos en donde la justicia se manifiesta en hechos de misericordia. Y aquí vemos el primero de ellos. La primera ilustración que encontramos aquí en Deuteronomio 24, versículos del 10 al 13, es cuando alguien presta algo a otra persona. Y mire, dice en el versículo 10, cuando le entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, porque él ya fue y te lo pidió,
Dice una recomendación, dice, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Es decir, le está diciendo, bueno, no le exijas, no vayas hasta su casa y te metas a su casa y tomes algo a cuenta de lo que le prestaste. Bueno, si se lo vas a prestar y en tu corazón está el hacerlo, dice, lo bueno es, si quieres hacer justicia y misericordia, es que se lo des sin pedirle algo en prenda. Eso es lo que está diciendo en el versículo 10. No entres en su casa para tomarle prenda. Dice el versículo 11, te quedarás fuera. Bueno, vas a esperar. Y aquí vea cómo la costumbre en ese entonces es que el que pedía prestado se quedaba en su casa a esperar a que llegara la persona a la que le había prestado con el objeto o el dinero o lo que le haya pedido. ¿Sí? Entonces ya cuando llegue, dice en el versículo 11, te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y ya entonces ahí vemos que dependerá del otro. Si el que pidió prestado tiene también a bien decirle, bueno, mira, por esto que te pedí prestado, yo te doy esto en prenda, recíbelo, bueno, ya está en su parte, ¿verdad? Ya está de su parte. No, lo que está diciendo es, no, tú si vas a prestar, no exijas ni le demandes algo en prenda por lo que le estás pidiendo, o lo que le estás prestando, perdón. Entonces dice, esperarás, te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Versículo 12, y si el hombre fuere pobre, si al que tú le estás prestando es pobre, y seguramente a lo mejor no está en una pobreza extrema, pero tiene necesidad seguramente porque te está pidiendo prestado algo, es porque tiene necesidad. Dice, y si el hombre fuere pobre, dice, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Si te dio algo a cambio de lo que recibiste, de lo que tú le diste prestado, pero si te das cuenta, si identificas que esa persona tiene necesidad, aún de lo que te dio a cambio, entonces dice, no lo tomes. Dice, si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo esa prenda que te dio. Versículo 13, sin falta le devolverás esa prenda cuando el sol se ponga. O sea, antes de que llegue la noche, devuélvesela, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. ¿Sí? Para que no le, tal vez con lo que tú le estás dando prestado que te pidió, estás cubriendo una necesidad que él tenía. Pero a lo mejor él mismo se está provocando otra para darte algo a cambio de lo que lo que te pidió prestado. Entonces, para no provocar ese hueco, esa otra necesidad, entonces Dios dice, no tomes esa prenda, devuélvesela para que él pueda dormir tranquilo, para que él pueda dormir sin otra necesidad. Tal vez ya cubrió una, pero que no se haya provocado otra más. Entonces, esa es la recomendación. Sin falta se la devolverás, esa prenda, para que pueda dormir en su ropa y vea, y te bendiga. Si procedemos de esta manera, la recomendación era, si tú procedes de esta forma, entonces mira, esa persona que te pidió prestada, aún con más razón, va a poder bendecirte a ti. Va a poder dar gracias a Dios por ti, ¿sí? Porque accediste a prestarle y porque por otro lado no requeriste algo en prenda por lo que le prestaste. No le provocaste otra necesidad. Entonces seguramente, y esperamos, ¿verdad?, que así sea en el sentir de todas las personas, es que haya gratitud, ¿verdad? Haya gratitud y haya reconocimiento y al menos hacer una oración dando gracias por ti a Dios. Entonces, esa era la recomendación aquí en este primer aspecto con el que te pide prestado. Entonces, esa es una recomendación de actuar con justicia y haciendo misericordia. Nada más aquí, pues también es algo que quiero resaltar, porque mire, hermano y hermana y amigos, tal vez usted ya ha sido, ya ha experimentado o ha visto o ha sabido de situaciones en donde, pues tristemente hay personas, y aún dentro del ámbito cristiano,
que suelen abusar, ¿verdad? Suelen abusar de estas situaciones. Y dicen, bueno, pues voy a ir a pedirle al hermano fulanito o a la hermana fulanita, porque yo sé que ellos son bien espirituales, porque yo sé que ellos son bien misericordiosos y bien justos. Y yo sé que les voy a pedir y no me van a pedir nada a cambio, ¿sí? Y me van a esperar. Bueno, es correcto tal vez, pero usted tiene la responsabilidad, si es que va a pedir, de devolver lo que pidió prestado, de pagar lo que pidió prestado, ¿sí? Tiene esa responsabilidad y tiene esa obligación. No tiene que, así como decimos coloquialmente, ¿verdad?, hacerse de la vista gorda y evitar su responsabilidad de devolver lo que recibió prestado, porque hasta ese momento se entiende que es algo prestado, ¿sí? Tiene que devolverlo, tiene que actuar para devolver esa deuda o para saldar esa deuda. Ya si la otra persona, quien le prestó, en su corazón tiene a bien actuar aún con mayor justicia y misericordia y perdonarle la deuda, pues qué bendición, ¿verdad? Qué beneficio. Pero mientras tanto, usted tiene que buscar la manera de resarcir esa deuda, de pagar lo que pidió prestado y hacerlo pronto. Recuerde simplemente algo que encontramos en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Romanos capítulo 13, y mire, solamente lo quiero hacer como referencia, porque es algo interesante, algo importante, para que no pasemos por alto y no caigamos también en el error de decir, pues caer en el abuso, de ser abusivos y negligentes en nuestra responsabilidad. Romanos 13, versículos 7 y 8 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, bueno, ahí está esta recomendación también, hermanos. Muy bien, esa es una manera de hacer justicia y misericordia, ¿verdad?, con los que piden en un momento dado prestado. Pero dice más adelante, versículos 14 y 15, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Bueno, ahora la recomendación es cómo actuar justamente con tus empleados, ¿verdad? Porque habla del jornalero. Y dice dos situaciones, vemos aquí. Versículo 14, no lo oprimas, ¿verdad? Si tú, hermano o hermana, tienes una empresa, tienes un negocio, tienes personal empleado al cual estás pagando por un servicio que te están prestando, aún a las personas que tienen o contratan personas que vayan a casa a hacerles las labores domésticas, tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con eso también. Dice, no lo oprimas, ¿sí? O sea, no le exijas más de lo que previamente tuvieron que haber estipulado en esa relación de empleado-patrón. No lo oprimas en ese aspecto, ¿verdad? No lo maltrates o no lo trates mal también, porque suele pasar también en algunos casos que el patrón cae en esos excesos, ¿verdad?, de hablar de manera inapropiada, de manera incorrecta, de manera grosera, con malos tratos, con malos modos. Eso, hermanos, nos está diciendo con esto, no lo oprimas, no actúes de esa manera. Tienes que ser justo, tienes que ser correcto en tu proceder como patrón con tus jornaleros, en este caso. Les dice en versículo 15, en su día le dará su jornal. Bueno, anteriormente entonces entendemos que al terminar su jornada, el patrón tenía que darle lo convenido por ese trabajo, ¿verdad?
tenía que haber el pago por esa acción, por ese servicio. Dice, en su día se lo darás, no se pondrá el sol sin dárselo, ¿sí? O sea, no debes decir, pues, ay, mañana te pago, ¿verdad? O ay, dame chance de que tenga yo ahorita. No tengo dinero y pues no te puedo pagar. Porque ese no fue el trato seguramente, porque ese no fue el convenio. Y porque normalmente los que trabajan, o los que trabajamos, pues normalmente lo hacemos por eso, ¿verdad? Porque vamos a recibir un salario a cambio. Pero ve aquí la observación que hace en el versículo 15, particularmente. Dice, pues es pobre. ¿Sí? En el versículo 14 dijo, el jornalero pobre y menesteroso, que tiene mucha necesidad. El versículo 15 le dice, no pase el día, no se ponga el sol sin que le des su jornal, su pago. Dice, pues es pobre y con él sustenta su vida. De eso depende. De eso depende para poder sobrevivir, para poder cubrir sus necesidades. ¿Sí? Dice entonces, no te hagas de la vista gorda, ¿verdad? Y no le pagues. No lo oprimas de esa manera, no dándole el justo pago por el servicio que te está brindando. Tenemos que ser justos y misericordiosos en ese aspecto. Porque mire, si hacemos esto, si provocamos esto en nuestros empleados, dice, él puede caer en esto. Él puede clamar contra ti a Jehová y será en ti pecado. ¿Sí? El caso anterior, ¿verdad? Decía, si tú le perdonas la deuda y si tú no le exiges algo a cambio por lo que le prestas, él puede bendecirte. Puede orar por ti a Dios dando gracias por tu vida, porque le has ayudado. Pero si por el contrario, aquí en el caso del patrón con el jornalero, si lo oprime, si no le paga, si lo maltrata, entonces el jornalero, dice, puede clamar contra ti a Dios. Y para ti va a ser pecado. Porque eres injusto. Porque no actúas con justicia. Entonces es importante cuidar estos aspectos. Y aquí, como les decía, ¿verdad? Habla de los patrones, de los que tienen gente a su cargo. Pero mire, yo quisiera hacer también una pequeña analogía también en el hogar. Usted y yo, como padres, como esposos, ¿cómo somos, verdad? No debemos ser opresores, no debemos ser injustos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres. No debemos ser injustos. Debemos tratarlos justamente y procurar hacer misericordia también con ellos. ¿Sí? Entonces, también ahí hacer una pequeña analogía, ¿verdad? Más en estos tiempos, tenemos que ser justos en todo. Entonces, seamos prudentes y actuemos también en ese ámbito familiar, tal como nos lo recomienda en este aspecto nuestro Dios. Y finalmente, hermanos, versículos del 17 al 22, mire, dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Y aquí el tercer aspecto que encontramos aquí es cómo actuar justamente con extranjeros, huérfanos y viudas. Y les dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomes en prenda la ropa de la viuda, ¿verdad? Entonces, sé justo, simplemente así. Tienes que ser justo. Y mire, y más en estos grupos de gentes, que suelen ser los más desamparados, los más necesitados, ¿verdad? Porque el extranjero, tal vez pensamos ahora en los migrantes, ¿verdad? En los indocumentados, que los vemos a veces en las calles también, ¿verdad? Ahí, pues pidiendo para poder comer. No tienen derechos, no tienen la autoridad o alguien que los respalde, que los apoye, que los cuide. No lo tienen. Entonces, tienen necesidad. El huérfano, pues también significa que ha quedado sin padres, sin familia, entonces tiene una necesidad. Y la viuda, en este caso, pero vea, acá hay una observación importante, dice, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. O sea, que es una viuda que realmente tiene necesidad, que está sola, que no tiene apoyo, que no tiene recursos, ¿sí? Entonces también en ese aspecto hay que
considerarlas. Ahora, ¿cómo dice el Señor que tenían que hacer justicia y misericordia con ellos? Bueno, les dice en el versículo 19, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y esto mismo tenían que hacer, versículo 20, con sus olivos y versículo 21 con sus viñas. ¿Sí? Entonces, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, de la vendimia, de recoger los frutos de sus cosechas, iban por el campo, ¿verdad? Recogiendo. Pero las leyes de Dios también habían dicho que debían dejar algo. Y como decía, si las espigas que caían al piso, dice, no te regreses por ellas, ya déjalas, porque entonces después van a venir precisamente este grupo de personas, los extranjeros, los huérfanos, las viudas, los que no tienen una forma estable de sustento, y de eso van a vivir, de eso se pueden ayudar. Entonces dice, no seas codicioso, no seas ambicioso, y te regreses y ahí estés recogiendo lo que se te cayó, o estés expulgando, ¿verdad?, hasta lo último de tus viñedos, de tus olivos, no los estés ahí expulgando hasta el más mínimo detalle, ¿verdad?, para no dejar nada. Dice, no, haz misericordia, haz justicia con ellos y deja, lo que quede ahí, déjalo para ellos. Es la manera de hacer justicia y misericordia con ellos. Entonces, les dice, y si lo haces así, entonces Jehová tu Dios te bendecirá en toda obra de tus manos. Nuevamente, hermanos, en la medida en que nosotros hagamos justicia y misericordia, Dios hará lo mismo con nosotros. Dios hará lo mismo con nosotros, justicia y misericordia. Y finalmente, versículo 18, un aspecto que tenía que ser de motivación para ellos. Dice, acuérdate. Bueno, dice, te acordarás que fuiste siervo en Egipto. ¿Sí? Tú viviste algo similar en Egipto. Tú viviste en las mismas condiciones. Dependías de lo que los egipcios te quisieran dar. De eso dependías. Dice, pero de ahí te rescató Jehová. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Justicia y misericordia. Entonces, hermanos, concluimos. Tenemos la tendencia, hermanos, desafortunadamente nuestra naturaleza nos lleva a tender a ser injustos, a ser malos, a ser desobedientes. Y por eso Dios ha puesto leyes y autoridades para que las cumplamos. Y por eso nos debemos someter a Dios como nuestra máxima autoridad de justicia y de impartición de tal. Y debemos obedecerlo. Debemos procurar obedecerlo. Y hermanos, mire, también tristemente nuestra tendencia es a analizar o a criticar con mucha rapidez. Somos muy rápidos para hablar acerca de las grandes injusticias que hay en el mundo, en el gobierno, en nuestro entorno, en otras personas, de lo que nos hacen a nosotros. En eso nos fijamos muy fácilmente, en lo que me hicieron a mí, en la injusticia de la cual yo fui víctima. Pero no nos damos cuenta, o a veces no ponemos atención en la manera en que nosotros estamos actuando, en que si nosotros estamos siendo injustos también. Entonces, para que haya justicia, hermanos, por ahí debemos empezar. Nosotros debemos empezar a vivir en justicia, a actuar justamente. La justicia siempre va a empezar con nosotros mismos. Entonces, hermanos, hay áreas en nuestra vida en que podemos reconocer que hemos sido injustos. Usted con sus empleados, usted con sus subordinados en el trabajo, con sus compañeros, con sus amigos. Ahora eso que en las escuelas se llama como bullying, ¿verdad? Que es una actitud injusta de alguien que siente ser superior a alguien más y que abusa de eso. Bueno, ahí está reflejado también la injusticia en el hogar.
en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestro esposo, esposa. ¿Hay alguna área en nuestra vida donde hemos sido injustos? Bueno, consideremos este aspecto, hermanos. Dios desea justicia. Dios desea que vivamos en justicia. Dios desea justicia para todos los pueblos y para todos los hombres. Y nosotros debemos ser el ejemplo de ello. Nosotros debemos vivir en justicia, debemos vivir en obediencia a las leyes divinas. Hermanos, como última recomendación, le invito a que lea, si quiere hoy mismo por la tarde o en el transcurso de la semana, busque Isaías 58. Isaías capítulo 58 y específicamente versículos del 6 al 12 nos hablan de las consecuencias de vivir en justicia, ¿sí? Y tal vez ahí habla de más aspectos, tal vez materiales o cosas palpables. Pero hermano, cuando usted lea y siga reflexionando en este aspecto de la justicia, hermano, piense en el beneficio espiritual que usted va a recibir de ello. Y recuerde, usted puede ser como la persona del versículo 13, 24:13. Serás justicia delante de Jehová tu Dios. Usted puede ser esa persona. Y no sea, por el contrario, persona de el versículo 15, que sea pecado en usted, que por ser injusto sea pecaminoso usted delante de Dios. Entonces reflexiona eso, le invito a que lea entonces Isaías 58 de 6 al 12 y siga pensando en este aspecto de la justicia. Así es que hermanos, pues vamos a concluir. Vamos a concluir con una oración y dentro de nuestra oración vamos a recordar a nuestros hermanos que cumplieron años, que ya mencionamos, nuestro hermano René Rodríguez, nuestro hermanito Miguel, y también, ahorita me acaban de recordar, y también queremos dar gracias a través de esta oración, y creo que ya muchos de ustedes les han expresado sus felicitaciones. Daremos gracias también a Dios porque nuestros hermanos Rafael Silvestre y Elizabeth Valero en esta semana cumplieron un aniversario más de feliz matrimonio. Nos dicen que fueron 32 años de matrimonio, así es que pues también daremos gracias a Dios por ellos. Felicidades hermanos, qué bueno que Dios sigue bendiciendo sus vidas y su matrimonio y que sigan siendo también fieles servidores de Dios. Así es que hermanos, pues vamos a orar. Le invito a que me acompañe a hacer una oración final. Amado Dios y Padre soberano, justo y misericordioso Dios, te damos las gracias porque esos atributos, esas características, tuviste a bien manifestarlas en nuestras vidas. Gracias Señor porque hemos sido receptores de tu justicia y de tu misericordia. Y Padre, pues ahora tú esperas que nosotros podamos reflejar eso, justicia y misericordia. Al igual que lo esperabas de tu pueblo Israel, Dios nuestro, lo esperas ahora de nosotros, tu pueblo, los hijos tuyos, los que Cristo ganó con su bendita y preciosa sangre. Así es que ayúdanos, Señor, porque tenemos una debilidad, nuestra carne, y esa carne a veces nos conduce precisamente a ser injustos, a vivir injustamente, Señor. Ayúdanos para que eso sea eliminado cada día más y más y podamos vivir en justicia y siendo ejemplo y demostrando a los demás cómo se debe vivir de manera que a ti te agrada y para que podamos recibir tus bendiciones y todos los beneficios espirituales que tú nos ofreces por el hecho de vivir en justicia. Así es que Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, las ponemos delante de ti para que nos guíes y nos ayudes, Padre. Y damos gracias, bendito Dios, por nuestro hermano René Rodríguez, por nuestro hermano Miguelito, Hernández Sánchez, y también por nuestros hermanos Rafael Silvestre y Elizabeth Valero. Padre, gracias porque a los primeros les concediste un año más de vida, y a nuestro hermano Rafael y a nuestra hermana Elizabeth un año más de matrimonio. Gracias, Padre, por sus vidas, de cada uno de ellos.
sígueles guardando, sígueles bendiciendo y ayúdales a seguir firmes en tu camino, Padre. Te damos las gracias por todo esto, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias, buenas tardes, Dios les bendiga.